Hola, soy el doctor Juan Manuel Fraga. Te invito a que te quedes conmigo a ver este video en el que voy a hablar sobre cómo actuar frente a una infección respiratoria ahora en los tiempos del COVID-19. Acompáñame. Hola, bienvenidos aquí a otro video de Un Médico Sin Bata. Los saludo y pues hoy quería platicar con ustedes algo que he estado observando mucho en el medio en el que me estoy moviendo, y es que se habla mucho sobre la epidemiología, los diagnósticos, cómo prevenir la transmisión de la enfermedad, pero ¿qué pasa cuando ya tengo la infección respiratoria? Y sí hay mucha información, pero quería tratar de compartirles una visión simplificada y fácil para saber cómo actuar frente a una infección respiratoria de manera responsable y de manera donde pueda estar cuidando mi propia salud. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes, bueno, antes que nada aclarar que esta charla es el 12 de marzo del 2020, y lo digo así porque esto está evolucionando, información va llegando poco a poco y es probable que en unos meses todo lo que yo digo pueda cambiar. Sin embargo, hoy, 12 de marzo del 2020, esto es lo que yo le recomendaría a mis pacientes en base a pues la información con la que cuento en este momento. El COVID-19 es una infección respiratoria, igual que muchas otras infecciones respiratorias. El COVID-19 es una infección respiratoria, igual que muchas otras infecciones respiratorias, que están causadas por múltiples agentes que pueden ser virales, como el propio coronavirus, el que estamos hablando ahora, o pueden ser bacterianas. De las virales, pues sabemos que hay varias que ya conocemos, como la influenza, y que sí tiene un tratamiento conocido. Tenemos datos de algunos virus, el tipo del coronavirus, que causan solo resfriados comunes, pero también hay otros coronavirus que causan enfermedades más graves. Este está un poco en medio de estos dos ejemplos que acabo de darles. Las infecciones del tracto respiratorio pueden ser altas, que son los catarros comunes, los resfriados comunes o la gripe, que en sus presentaciones más graves llegan a causar infecciones respiratorias bajas, como lo podría ser la neumonía, que es una infección propiamente de los pulmones. Entonces, en cualquier infección respiratoria, llámese COVID-19, influenza, infección bacteriana, cualquier infección respiratoria de la que estemos hablando, pues lo más importante es identificar si la persona que estamos atendiendo está grave, porque en ese caso va a requerir una atención hospitalaria. Y les recuerdo ahorita que el 80% de las personas que van a tener la infección por COVID-19 no van a estar graves, probablemente más del 80% no estarán graves. Entonces, eso es la primera clave, identificar si están graves y si pertenecen a este porcentaje menor, y entonces sí atenderse en un hospital. El segundo es identificar si es una causa tratable. Sabemos que el COVID-19 al día de hoy no tiene tratamiento, también sabemos que no hay vacuna, que no hay manera de prevenirlo, pero sabemos que hay otras infecciones que sí son tratables, y por lo tanto hay que identificar esas y sí tratarlas. No es que ahora solo haya COVID-19 y no haya otras infecciones respiratorias. Y tercero, evitar el contagio a otras personas, que aunque lo puse en tercer lugar, no deja de ser igual de importante. Entonces, ¿cómo sé si un paciente está grave? Pues les voy a dar 3 tips. Hay muchas otras que se pueden utilizar. Uno es que la persona tenga deterioro del estado de conciencia. Segundo, que tenga la presión arterial baja. Más adelante voy a hablar de algunas cifras si es que saben tomar la presión arterial. Y 3, que tenga algún trastorno respiratorio, dificultad respiratoria, o que tenga respiración muy agitada, o que tenga la oxigenación de la sangre baja, ¿no? Hay varias maneras de identificar que una persona está grave. Entonces, si tiene uno de estos datos, yo sugeriría que sea apropiado que esté en un hospital. Entonces, un paciente grave debe de ser hospitalizado, probablemente en terapia intensiva, probablemente no, pero debe de ser hospitalizado. Ahora, ¿cómo sabemos si es tratable? Bueno, ahí sí hay que consultar a un médico. Algo que es importante es que establezcan contacto con el médico antes de acudir a él, porque pues a lo mejor
puede orientarlos vía telefónica, puede orientarlos vía teleconferencia, o si van a ir, que les diga las precauciones generales que deben de ustedes de cumplir para ir a su consultorio, donde seguramente habrá otros pacientes que no tienen una infección respiratoria y que deban de protegerse. Entonces, sea cual sea la manera, pues pónganse en contacto con su médico. Entonces, si es una infección bacteriana, el médico podrá revisar, podrá hacer un exudado, podrá hacer un cultivo, o podrá solicitar un cultivo de laboratorio y ver si hay tratamiento específico para esa bacteria, que en general los hay, o si son infecciones virales y por ejemplo es influenza, con la prueba rápida o un PCR pueden determinar si hay tratamiento si es un virus del que sí se cuente con tratamiento. Entonces, esos son, digamos, los dos abordajes iniciales que pueden ayudar para identificar si es tratable. Entonces, ¿para qué hacemos la prueba de coronavirus si el coronavirus no tiene tratamiento? Bueno, actualmente pues se utiliza para identificar si son casos del COVID-19 y poder establecer cómo está el patrón de presentación en la región geográfica donde nos encontramos. Entonces, la prueba del COVID-19 no solamente servirá en el futuro para tratarnos mejor, sino que también sirve en este momento para saber si es un caso importado, si ya es por transmisión local, si es no identificable la transmisión o la manera que se está transmitiendo. Pero recuerden algo, la prueba de coronavirus no modifica el tratamiento, así es que si no se las hacen inmediatamente en los hospitales, si no se las hacen cuando están bajando de los aviones, eso no cambia el pronóstico para ustedes como pacientes, sirve para establecer mejor la red epidemiológica alrededor de un caso. Entonces, lo que sigue, o digamos lo que yo les había dicho que era lo más importante y que estaba en tercer punto, era cómo evitar el contagio, y esto pues hay muchísimo ya en medios por todos lados. Y es igual para todas las infecciones respiratorias: el lavado de manos, no tocarse la cara, en particular ojos, nariz y boca, limpiar las superficies, limpiar los artículos de uso frecuente como el teléfono, y el aislamiento de los enfermos, que puede ser desde los casos leves en casa y los casos graves en el hospital, y obviamente generar los medios para poder contribuir socialmente, seguir trabajando desde casa, aprendiendo cosas de la escuela desde casa, y teniendo tolerancia en los sitios de trabajo y escuelas a estas faltas, porque pues va a haber faltas. Bueno, a manera de resumen, les hice esta tabla que intento hacer sintética la manera en que ustedes deben responder. No lo tomen como una información oficial, no lo propaguen, usen este video como referencia y recuerden que esto está grabado el 12 de marzo del 2020. Estas recomendaciones pueden cambiar con el tiempo. Pero si tienen una infección respiratoria que se manifiesta por fiebre y tos y algunos otros de los datos que estamos viendo ahí, estornudos, malestar general, etc., háganse responsables y aíslense. Mascarilla, cúbranse nariz y boca, utilicen los resortes, no toquen el frente porque entonces se vuelven a contaminar, y lávense las manos con frecuencia, ya sea con agua y jabón o con gel de alcohol. Si no tienen fiebre de más de 38 grados, se trata probablemente de un caso leve. Quédense en casa, avisen en el trabajo y preséntense una vez que ya se hayan resuelto todos los síntomas. El tratamiento en este caso son medidas generales. Aún sin fiebre, si tienen datos de severidad, la conducta debería de ser diferente, pero si no tienen fiebre y no tienen datos de severidad, entonces llamen a su médico y evalúen con él el tratamiento específico. Puede ser que él vaya a su domicilio, puede ser que organicen una manera de hacer una consulta a distancia, o si llegan a ir al consultorio del doctor, pregunten qué medidas de precaución deben de tener, además de cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla y lavarse las manos con frecuencia, con la finalidad de que pues no afecten a terceras personas al asistir a la consulta. Si después de evaluarlos encuentran que hay un tratamiento específico, pues regresarán a casa, avisarán en el trabajo que se presentan cuando se hayan resuelto los síntomas, y normalmente el tratamiento serán las medidas generales similares al caso anterior, pero también probablemente un tratamiento específico prescrito por este doctor. Si tienen datos de severidad como frecuencia respiratoria muy rápida de más de 22, presión arterial sistólica menos de 100 milímetros de mercurio para quienes la saben tomar o que tienen un aparatito de estos en casa, o que tengan alteraciones del nivel de conciencia, pues lo mejor sí sería que sean transportados al hospital, pero no
en transporte público. Si están muy mal, probablemente lo mejor sea una ambulancia o si no, que alguien los lleve, pero si tienen estas alteraciones es muy probable que tampoco puedan conducir. Ahora, si tienen dudas, hablen con su médico y él les va a orientar más sobre qué hacer y cómo proceder. Hasta este momento yo no había mencionado nada sobre el análisis del COVID-19. Bueno, ustedes deben de evaluar o ustedes junto con su médico evaluar si se trata de un caso sospechoso, en cuya situación pues se trata de un contacto con pacientes que hayan tenido la infección o haber tenido viajes a países con mayor contagio. En ese caso hay que avisar a los servicios de salud pública para evaluar si realmente se trata de un COVID-19 y poder hacer el cerco epidemiológico. Esto lo puede hacer el médico o pueden hacerlo ustedes dependiendo del país en el que se encuentren, utilizando los teléfonos que para esto se han estado comunicando. Pero no es como que se aíslan y llaman y ya los van a atender, sino que evalúen esto que les estoy mencionando y coordínense con su médico pues para saber. La información que les estoy dando, repito, es para que mejoren su conducta, mejoren la comunicación con su médico, pero tampoco corran todos a los servicios médicos porque con el tiempo podrían llenarse, y que sepan en qué casos es más importante que lo hagan. Pero miren, no hay nada aquí en esta tabla que les estoy mostrando sobre qué tan rápido tenga que evaluarse si es COVID-19. En realidad lo más importante es su salud y lo más importante es que actúen en consecuencia de ello, y es como en cualquier otra infección respiratoria, basándose en el nivel de gravedad del cuadro clínico que ustedes presentan. Entonces siempre manténganse en comunicación, porque a lo mejor al principio no están tan mal y luego la fiebre se vuelve mayor o empiezan con dificultad respiratoria, en cuyo caso pues cambiarían un poco las decisiones que les he puesto en esta tabla. Espero que les sirva, y de todos modos pues aquí dejo 5 recomendaciones generales. Una es: ustedes son responsables de cuidar al resto de la población, aislándose primero si tienen una infección respiratoria. Si no tienen síntomas graves, deben de permanecer en casa. Si tienen fiebre y hay un tratamiento específico para la infección respiratoria que tienen, deberían de estarlo recibiendo. Y si tienen datos de gravedad, ya les dije, alteraciones de la conciencia, dificultad respiratoria, respiración muy agitada, muy rápida, o presión arterial baja, entonces deben de ser llevados al hospital y evaluar si hay necesidad de permanencia ahí. Y manténganse en comunicación con su médico. Siempre que vayan a los servicios médicos, notifiquen su estado, el hecho de que traen una infección respiratoria, para que tomen las precauciones necesarias, ya sea en las salas de emergencia, en las áreas de infecciones respiratorias o en los consultorios de los médicos con los que ustedes vayan. Si creen que esto es útil, compártanlo. Pongan sus notificaciones en mi canal para que si sigo subiendo videos en los próximos días estén enterados. Y si piensan que debamos tocar algún otro tema de este o otros, que probablemente esto pase de moda en unos meses, les agradezco sus comentarios. Yo sigo aquí tratando de comunicarme con ustedes y les mando muchos saludos. Gracias.